Dios les bendiga, hermanos. Qué hermoso tiempo. Y bueno, es el inicio, ¿verdad? O parte de los tiempos que pasamos delante de la presencia de Dios. Y entonaban un canto que decía, Jerusalén, qué hermosa eres. ¿Amén? Dice, calles de oro, mar de cristal. Y déjame decirte que Dios tiene un propósito para ti, para mí, y de la misma manera, si nosotros leemos las Escrituras, Dios tiene un propósito grande para Jerusalén, y Dios tiene un deseo tan bueno y tan enorme para ti, para mí, así como amó a Jerusalén, como ama a Jerusalén, te ama a ti y me ama a mí. Y como todo buen padre, yo creo que aquí todos los que somos papás tenemos hijos, queremos darle a nuestros hijos una dirección, un curso, un propósito, queremos escribir para ellos una historia de lo más hermosa que pueda haber. Y Dios pues es más que aquello, y Dios quiere darnos un rumbo, una dirección, un propósito. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a rogarle al Espíritu Santo que nos dé corazón entendido. Si, hermanos, nos distraemos, si no tenemos un corazón dispuesto a escuchar el mensaje de Dios, no hay casualidades. Tú estás aquí con un propósito. Dios te ha traído, Dios te ha llamado. Bendigo sus vidas. Dios tiene un propósito para sus vidas, para alcanzar cosas grandes y poderosas. Cada uno de los que estamos aquí, en el corazón de Dios está escrito tu nombre, y hay un propósito para ti, hay un propósito para mí. Pero dice la palabra de Dios que solamente los hombres espirituales perciben las cosas espirituales. Para ello necesitamos pedirle a Dios un corazón entendido. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te rogamos, Señor, que nos des corazón entendido, Dios. Haznos recibir tu palabra en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón. Padre, que nuestra alma, Señor, pueda ser transformada conforme a tu voluntad, oh Dios, y aún nuestro cuerpo físico, Señor, cada sistema, cada miembro, Padre, de nuestro ser, te alabe y te glorifique, Padre, en un estado conforme tú lo has diseñado, oh Dios Todopoderoso. Padre, bendigo a cada persona presente, a cada hermano, a cada servidor, Dios, a cada hermano que está conectado, Padre, por nuestra plataforma de YouTube, Señor. Que tu mano poderosa sea extendida a través del Espíritu Santo, Señor, y cosas poderosas y sobrenaturales se ejerzan en esta tu casa, oh Dios. Tú que conoces y escudriñas lo profundo de cada corazón, Señor, y sabes con qué necesidad se acercan a ti, oh Dios. Espíritu Santo, tú que fuiste al corazón del Padre y has traído respuesta, Padre, que está anhelante en este corazón que está esperando, Señor, esa respuesta divina que venga a saciar nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendigo a tu iglesia, a tu pueblo, Dios. Bendigo, Señor, Padre, porque sé que tú estás allá en Tehuacán, Puebla, como estás aquí, Señor, como estás en cualquier lugar que se predique tu palabra, oh Dios. Que tu poder, Señor, se manifieste, Padre, que los cielos están abiertos sobre nuestras cabezas por la obra de nuestro Señor Jesucristo, y tu Santo Espíritu está aquí haciendo su obra. Oh Padre Celestial, te bendecimos. Le decimos a nuestra alma, alma mía, bendice al Señor, y alabe mi ser su santo nombre. Padre, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Y bueno, vamos a tomar esta palabra que Dios nos da, y tiene como título Retomando nuestro propósito. Ese es el título de la palabra de hoy, retomando nuestro propósito. Qué hermoso canto de alabanza, donde dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y habla sobre el principio, sobre los principios de los tiempos, donde Dios empezó a formar toda la tierra, todo ser viviente, toda la humanidad.
y cómo el Espíritu de Dios se movía y empezaba a crear todas las cosas, y todas las cosas tenían un propósito. Y tú y yo tenemos un propósito. Y amados hermanos, dice, ahora el Espíritu de Dios se está moviendo en nosotros. Qué impresionante. En esta tierra, poniendo todo en su lugar. Nosotros somos seres trinos, tenemos alma, cuerpo y espíritu. Si quieres, quítalo para que no se distraiga. Tenemos alma, cuerpo y espíritu, pero a veces todo está revuelto. A veces nuestra alma es quien ocupa todos nuestros pensamientos y nos tiene en una situación de temor, de desesperanza, de desconsuelo. Pero Dios viene y el Espíritu de Dios se mueve dentro de nosotros para empezar a poner todas las cosas en su lugar, a sacar toda tiniebla y a llenarnos de luz. Qué precioso, ¿no? Que el Espíritu Santo de Dios se mueva en nosotros. Y bueno, Dios viene a hablarnos para que retomemos nuestro propósito. Y la base bíblica está en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, verso 21. Y ahí va a estar basada toda nuestra predicación, toda nuestra conferencia. Amén. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla todos unánimemente a la cuenta de 3. Allá en Tehuacán también acompáñennos en voz alta, firme, creyendo en la palabra. Dice así: 1, 2, 3. Vuélvenos, oh Señor, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Sabes, para irnos al principio, nosotros podemos ir al libro de Génesis. Y estaba yo leyendo cómo el Señor empieza a crear toda la naturaleza, todo lo que, el entorno que Dios había creado, y cómo le dio al hombre señorío sobre todas esas cosas. Dice, y te di hierba que da semilla. Dice, para que tú comieses de todo el fruto que da todo buen árbol. Y Dios empieza a crear, y ese es un propósito de todas las cosas, pero a causa del pecado todo vino a hacer de una manera contraria. En el libro de Lamentaciones, hermanos, habla el profeta Jeremías y se lamenta la destrucción de Jerusalén a manos de Babilonia. Y Jerusalén y Judá vivían las consecuencias de su pecado. En ese tiempo Jeremías estaba abandonado en una ciudad desolada por los invasores babilónicos. Babilonia era una de las ciudades más perversas que pudiera haber. Si podemos equipararlo, compararlo con estos tiempos, podemos ver cómo hay una humanidad totalmente pervertida, donde ya no hay un respeto, donde ya no hay una moral. Y dice que el pueblo de Jerusalén y de Judá fueron esclavizados, fueron llevados a Babilonia, y el profeta Jeremías estaba ahí y dice que estaba en una ciudad desolada. Y amados, quiero que empiecen a ver esta situación como las situaciones que tú y yo vivimos muchas veces. Entonces Jeremías, profeta de Dios, quien había visto a Jerusalén y a Judá en un nivel alto de prominencia, de prosperidad, de que promesas de Dios se cumplían en su vida, empieza a preguntarse estas cosas. Dice, ¿cómo fue que una ciudad que había sido habitada por tan gran cantidad de gente, visitada por reyes y reinas de otras naciones, ahora ha quedado desolada y vacía? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya ocurrido esto? No había eco de voces en las calles. Todo lo que ahí habla de valor ahora descansaba en otras moradas, en otros templos. Qué impresionante. Habían sido saqueados. Dice que todo lo que había de valor ahora moraba en otros lugares, mas no en Jerusalén. ¿Cómo pudo haber sucedido?
¿Por qué los grandes hombres, a semejanza de las grandes ciudades, no consiguen mantener su grandeza y quedan sin llegar a su destino? Imagínate a Jeremías, el profeta, aquel que le llegaba el mensaje de Dios directamente, empezaba a ver toda una ciudad, toda su ciudad desolada, vacía, saqueada, donde los grandes hombres no habían podido mantener su grandeza, su posición. Y mira, déjame decirte que Dios nos ve, y a lo mejor Dios te había dado una posición de esposo, de padre, de empresario, de negociante, no sé, y de momento no pudiste sostener esa posición, y ahora te pueden ver con tristeza y decir: ¿cómo es posible que ese hombre, que esa mujer no haya sostenido su posición? La grandeza de ayer ya no la tiene, la posición que tenía de prominencia ya no la tiene. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado con ellos? Lo cierto es que Jeremías tenía todas las respuestas, pero él estaba buscando quien le escuchara. Y vamos a leer un poco ahí en el libro de Lamentaciones 5. Dice: acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. ¿Ustedes? Verso 4. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. ¿Ustedes? Seis. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Qué tremenda, de verdad, este es un lamento, este es un gemir de un pueblo que estaba antes en una posición y se degradó a ser ahora esclavo. Y sabes, muchas veces nosotros como hijos de Dios, cuando tenemos un nacimiento espiritual, muchas veces no nos mantenemos en la posición que debíamos estar, y en vez de avanzar retrocedemos y volvemos. Dice la palabra de Dios: ¿cómo es posible que una vez siendo libres vuelvan a la cautividad? Y este pueblo empieza a lamentar, empieza esta lectura a hacer una tremenda lamentación. Imagínate a alguien que tenía, dice: nuestra heredad ha pasado a extraños y nuestras casas a forasteros. Sabes, yo he conocido mucha gente que ha perdido lo que tenía. Ahora en este tiempo, en este lapso de tiempo donde está esta pandemia, he conocido gente que ha perdido tremendamente su situación financiera, han vendido sus casas y a fin de cuentas ha muerto su familiar y han perdido todo. Y pasa, dice, la heredad ha pasado a extraños y nuestras casas a forasteros. Qué tremendo, hermanos. Es tan doloroso ver a un pueblo que ha creído en Dios y que ha recibido a Jesucristo como su Salvador, pero a consecuencia del pecado sigue en la misma posición de pobreza, de soledad, de destrucción. Y me sorprende el verso 6 donde dice: al egipcio y al asirio extendimos la mano. ¿Sabes? Ese era un pueblo enemigo de Dios, para saciarnos de pan. Dios tiene un propósito para ti, para mí, y ciertamente hay un tiempo como hijos de Dios, como miembros de una sola familia, el apoyarnos los unos a los otros. Pero dice la palabra de Dios que no tenemos por qué extenderle la mano a aquellos que nos quieren destruir. No tenemos por qué negociar con gente mala, con gente que peca, para saciar nuestra hambre. No, hermanos, no tenemos que hacer cosas malas para poder satisfacer nuestras necesidades, porque Dios no nos formó, no nos creó para ese propósito. Dios nos creó con un propósito diferente.
oprobio del pueblo. ¿Cuál fue la causa de su desastre? En el verso 16 y 17, vamos a leerlos ahí del... Qué tremenda palabra, en serio. Dice, verso 16, denle lectura, 1, 2, 3. Qué tremendo. Ve al que está junto a ti y dile, tienes posición de gobierno. Qué tremendo. ¿Sabes? Cuando Dios nos creó con una posición de gobierno. Dice que enseñorearás, dice todo lo que había sido creado. Lo fructificarás y lo multiplicarás. Amén. Qué tremendo. Yo creo que vamos a poner otra vez las mamparas ahí para que no se distraigan. Qué tremendo, porque Dios nos dio posición de gobierno. Y a causa del pecado perdemos la corona. Empezamos a perder el gobierno personal. Tenemos reacciones agresivas, reacciones de ira. Ofendemos, lastimamos. En un segundo podemos destruir todo aquello que con mucho esfuerzo había sido edificado. Y por una sola reacción emocional, una pasión de ira, destruimos en un segundo todo. Una falta de gobierno. Las pasiones en el adulterio, en la fornicación, arrastran a un hombre o a una mujer por falta de dominio propio, por falta de gobierno, destruyendo toda una familia, pasando por encima de los hijos, por el honor mismo, por la esposa, por la falta de gobierno. Perdemos la corona. Qué tremendo, qué impresionante versículo. No tenemos la consecuencia del pecado, es una falta de gobierno. Les decía a los servidores en la mañana, debemos formar niños con carácter, con firmeza, que sepan estar sentados en una silla con una plena atención, que le ordenes a tu ser a tener una plena atención y un pleno respeto al Espíritu Santo. Cuanti más un adulto. Pero el pecado nos ha quitado nuestra corona, nuestra posición de gobierno en nuestro ser, la posición de gobierno familiar, la posición de gobierno financiero. Hay quienes tenemos miedo de usar los recursos que Dios nos da. Aún Dios nos da para darnos a veces una complacencia, pero tenemos miedo, sentimos que si gastamos el dinero ya no vamos a tener que comer, cuando el que nos provee es Dios. Nos ha dado un canal de bendición, cierto, tenemos que trabajar, pero nos esclavizamos del trabajo, nos esclavizamos del dinero. Le pedimos permiso al dinero antes que a Dios para hacer las cosas que queremos hacer. O a veces despilfarramos el dinero. No tenemos dominio propio y hemos perdido la corona. ¿Qué haremos? ¡Ay de nosotros! El pecado es lo único que puede apartarnos de Dios. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay ahora de nosotros porque pecamos! Por esto fue entristecido nuestro corazón, por eso se entenebrecieron nuestros ojos. La duda, miren hermanos, el pecado no solamente nos vamos a ir adulterio, fornicación, robo, asesinato, no. También la duda, el miedo, la indisciplina, la omisión para hacer lo que Dios nos pide que hagamos, la falta de compromiso, la desobediencia, eso es pecado. Y muchas veces eso nos aparta de Dios. Eso nos aparta de Dios, hermanos.
En el verso 19 del mismo libro de Lamentaciones, dice: mas tú, Señor, ¿qué dice? Tu trono de generación, qué hermoso es Dios. Pero ¿sabes por qué? Cuando por el pecado nos apartamos de Dios, perdemos nuestra posición de gobierno, también nuestros ojos se entenebrecen y viene, hermano, tristeza en nuestros corazones y estamos totalmente turbados y nuevamente perdidos. Turbados y nuevamente perdidos. Perdemos el rumbo, perdemos la dirección. Ya no sabemos hacia dónde ir porque nos hemos alejado de Dios. Dejamos de oír consejos, dejamos de ver la dirección correcta. Hay entenebrecimiento y hay turbación en nuestro ser porque hemos perdido el autogobierno. Y creemos que Dios nos ha abandonado y creemos que ya no está ahí, pero dice las escrituras ahí que Dios permanece fiel. La profecía que Jeremías dio no solamente fue la cautividad de su pueblo en Babilonia, sino fue también el anuncio de la restauración de la venida de un Salvador y la restauración de la iglesia. Hay una tristeza en nuestro corazón y hay un momento en que reaccionamos, que Dios permite que esa ceguera caiga por un momento. Hay un momento, hermanos, en que reconocemos que nos hemos perdido el rumbo. Y hay un dolor en lo profundo de nuestro corazón porque nos damos cuenta de aquello tan tremendo que hemos perdido. Y esto no pasa solamente a unos, déjame decirte que esto nos pasa a muchos, aún a nosotros como pastores puede ocurrirnos. Nuestro Señor Jesucristo le advertía a sus discípulos que no se afanaran, que no se angustiaran. Y a veces uno se afana, uno se preocupa, qué habremos de vestir, qué habremos de comer. Y a veces nosotros como servidores de Dios nos preocupamos que la iglesia tenga esto, tenga el otro, que el hermano ya se alejó, que ya hubo pecado aquí, allá. Y a veces nos afligimos tanto que perdemos el rumbo, que perdemos nuestra comunión con Dios. Y de momento ya no sabemos qué debemos de hacer y cómo debemos de hacerlo. Y nos puede pasar a muchos de nosotros que en algún momento perdemos el rumbo y cuando abrimos los ojos espirituales y cuando abrimos el oído, tenemos hambre y sed de aquel que en un principio nos llamó con un llamamiento glorioso. ¿Cuándo nos acordamos de eso que llaman tu primer amor, cuando tuvimos un primer encuentro con Dios? Levanta tu mano. Glorioso, hermoso, precioso. Una experiencia adorable que no queremos soltarla. Pero a través de nuestro caminar muchas veces perdemos el rumbo. Darse cuenta de lo que perdimos. En el verso 2, parte B, dice: nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. El pueblo deseaba una sola oportunidad para arrepentirse, que les llevara a sentir aquella maravillosa presencia que los envolvía. Pero ¿por qué? ¿Qué era lo que tenían? ¿Qué habían perdido? ¿Qué tanto anhelaban? ¿Cuál es el principio, el antaño, los días antiguos a los que se referían? Principio en hebreo es Kedem o Kedam. Su historia como pueblo escogido para llevar la presencia de Dios sobre ellos. Repite eso conmigo: para llevar la presencia de Dios con ellos.
Qué tremendo. Cuando yo estaba escribiendo esta predicación, Dios me ponía el sentir que somos el arca de Dios, que somos los portadores, el arca viviente que porta la gloria de Dios, la presencia y la gloria de Dios. Qué impresionante. Fuimos escogidos para aportar la presencia y la gloria de Dios. Qué impresionante. Entonces yo entendí, porque cuando David llevaba el arca y unos hombres se iba a caer el arca, y unos hombres, al quererla detener, se acercaron tanto que cayeron muertos. Entendí por qué dice el Señor: no toquéis a mis ungidos, porque somos las arcas vivientes que portamos la presencia y la gloria de Dios. Por eso cuando oramos por los enfermos, estos sanan. Por eso cuando oramos por los muertos, resucitan. Por eso cuando oramos por los presos, estos se libertan. Quiero no. Porque no somos nosotros, es la gloria de Dios que está en nosotros. Entendió el pueblo lo que había perdido. Hay un gemir y un lamento cuando perdemos el rumbo. Cuando yo viví un año glorioso de la presencia del Espíritu Santo, cuando ocurrían cosas maravillosas y gloriosas, y no porque no ocurran ahora, pero ese año fue tan tremendo, donde yo puedo decirte que estaba tan plenamente sumergida en su presencia, y le lloré y le he gemido a Dios, y hoy entendí algo tan tremendo. Hirunoli, yo sé que la unción que ahora Dios ha depositado en mí es para la predicación, para la predicación de la palabra. Pero amado hermano, cuando uno entiende lo que ha perdido, cuando el hombre peca en adulterio y la esposa lo deja, o viceversa, entiende lo que ha perdido, porque ningún espíritu de ramera que haya operado en cualquier mujer, por bello que haya sido el estuche, tiene el valor que tiene la esposa, la ayuda idónea. You don't know. Los bellos hijos, you don't know, que nacen dentro del matrimonio. You know. Y entiende lo que ha perdido. O aquel que apuesta su dinero y pierde todo, y después mendiga cuando tuvo una posición económica buena, entonces entiende lo que ha perdido. O aquel que es infiel en la amistad, en la transparencia, en la fidelidad, y traiciona una amistad, y después entiende lo que ha perdido. No. El pueblo entendió lo que había perdido. Ahora imagínate la posición de Jerusalén y de Judá. Entendieron que la presencia, en ese momento el arca era la que se llevaba a un lugar a otro. En ese momento en el tabernáculo se movía la presencia, en el templo se movía la presencia de Dios, y habían perdido y habían sido saqueados los utensilios. Hirunoli. Mira, cuando viví sin Dios, mi vida era tan terrible. Después conocí de Dios, pero volví a pecar. Y yo veía la destrucción y la desolación en medio de mi casa. Pero cuando el Señor tuvo misericordia de mí, me volvió a levantar. Déjame decirte que en poco tiempo puedo deleitarme de las cosas gloriosas que Dios ha hecho en mi vida. Entender el perder la presencia de Dios es algo que el pueblo entendió, y hubo una grande lamentación. Lamentación quiere decir un gemido, un estruendo de un gemido en lo profundo de nuestro ser.
Tú y yo fuimos escogidos para llevar la presencia de Dios. Fuimos diseñados para ser portadores de su gloria. En el tiempo antiguo, en Éxodo 33:14, no lo busques, dice: mi presencia irá contigo. En Josué 1:5 dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. En Génesis 2, verso 3 dice: te bendeciré y serás bendición. Benditos serán en ti todas las familias de la tierra. Amados hermanos, tenemos que reposicionarnos en nuestro propósito para que en nosotros sean benditas todas nuestras generaciones. Punto número 3, vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti, y es nuestra cita base. Está en el verso 21 del libro de Lamentaciones. Vuélvenos, oh Señor, a ti, y nos volveremos. Fíjate el sentido de cada palabra de este versículo. Vuélvenos, vuélvenos. ¿Sabes? Cuando el pueblo gime y habla, y veíamos apenas en la anterior conferencia cómo el Espíritu gime, nos ayuda a gemir dentro de nosotros para pedir lo que a nosotros nos conviene. Entonces el pueblo empezó a gemir de su interior a Dios y dice: vuélvenos. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo estaba reconociendo que el único que tiene el poder de hacernos volver a Dios es Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Nuestros esfuerzos, hermanos, humanos son totalmente inútiles. ¿O no te ha pasado que muchas veces decimos: no, ahora sí me voy a hacer el firme propósito de algo, y caemos? Volvemos a caer, porque son esfuerzos humanos. Pero cuando ese deseo proviene de Dios, es firme, es constante, es real. Y ante esa palabra, fíjate cómo hay un acuerdo, hay un pacto. Y dice: vuélvenos, o sea, estamos pidiéndole algo a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí le pediríamos a Dios que nos vuelva al principio? ¿No todos? ¿Cuántos queremos que Dios nos vuelva al principio de su diseño glorioso? Sé que algunos de plano estamos muy mal y otros estamos en prominencia, pero Dios te quiere llevar aún más alto. Si ya conquistaste cosas, Dios te quiere llevar a más, y a más, y a más. Pero hay un pacto, hay una consecuencia aún. Vuélvenos. Dice: y nos volveremos. Marca eso: y nos volveremos. Y nos volveremos. Tiene que haber una reacción consecuente a su gracia y misericordia, de reconocer nuestro pecado y reconocer que lejos de Dios nada podemos hacer. Y nos volveremos. Cuando el pueblo de Jerusalén fue llevado cautivo a Babilonia, ya el pueblo venía en desobediencia y en falta de sujeción a Dios, y entonces Dios permitió que estuvieran en cautividad para que hubiera un quebrantamiento en sus vidas y realmente tomaran esta decisión de volverse ahora a Dios. Sí le pedimos a Dios que Él nos vuelva con su poder, pero también yo tomo la decisión de volverme a Dios y de darle la espalda al pecado. Amén. En Malaquías 4:6 nos dice la palabra de Dios que entonces el Señor volverá el corazón de los padres hacia los hijos. Pero a lo que te quiero llevar es donde dice que Él tiene el poder de hacer volver los corazones. ¿El poder de qué? Otra vez, ¿el poder de qué? Hacer volver los corazones.
Cuando Jeremías estaba hablando ahí en el libro de Lamentaciones, dice que él fue seducido. Debe ser entendida esta palabra por persuadido. El poder que persuade al profeta de seguir predicando la palabra de Dios al alto precio que se hacía en esos tiempos. Dice el profeta Jeremías, dice que un fuego ardiente metido en mis huesos, dice que no podía calmarse. Sabes, él refleja la desesperación de un ministerio solitario que recibió. Imagínate, todo el pueblo había caído y él era el único en ese momento que había recibido ese llamado y también estaba en Babilonia para seguirles predicando la palabra. Pero cuando hay un fuego dentro de nosotros que arde, hermanos, nos empuja a hacer la voluntad de Dios y a ser dirigidos por el Espíritu Santo al precio que sea. Pueden suceder cosas en tu matrimonio, pueden suceder cosas en tu familia, pero tú permaneces firme porque hay un fuego interno que te arrastra y te jala a la presencia de Dios. Qué impresionante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el que hace la obra en estos tiempos en nosotros. Él trae el convencimiento y Él nos enamora de Dios y nos atrae hacia Él. Él nos lleva a la renovación del pacto con nuestro Señor. Vuélvenos, oh Dios, a ti y nos volveremos. Vuélvenos, hermanos, significa dar la vuelta a algo, cambiar de sentido o de dirección, rehacer, regresar al punto de partida, producirse de nuevo una cosa, hacer de nuevo o reanudar. Vuélvenos me indica que es Dios quien pone el querer como el hacer. En Filipenses, en la carta a los Filipenses 2, verso 13, dice que Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Qué tremendo. Qué tremendo, porque tú tienes que empezar a ver la ternura del Padre Celestial. Que Dios nos pide y dice, vuélvete a mí, regresa a mí, pero envía a su Santo Espíritu para poner el querer como el hacer. Darte el poder, la firmeza y la fuerza para ir hacia Dios. Y te pone la pasión y el amor de estar en su presencia. Qué hermoso es Dios. Dice para que se cumpla la buena voluntad de Dios. Amados hermanos, debemos de entender que a menos de que Dios nos convenza, solamente de esa manera podemos ser atraídos hacia Él. A veces sentimos un estado de estar perdidos y necesitamos rogar, gemir, clamar para que el Señor nos vuelva hacia Él. Muchos han fallado a Dios y están pecando y han perdido el propósito y se sienten culpables, pero no pueden hacer nada por volverse a Dios a menos que sea Él el que los atraiga. Vuélvenos debe ser un reconocimiento de que hemos perdido el rumbo y el propósito, pero también debe ser un clamor desesperado por cambiar nuestra situación para que Dios haga algo en lo profundo de nuestro ser. Amados hermanos, en el libro de Amós capítulo 8 dice la palabra de Dios que vendrán tiempos donde tendremos hambre y sed, y dice, y no de alimento. Vivimos en tiempos tan difíciles donde hay mujeres sedientas y hambrientas de amor, sedientas y hambrientas de un cuidado, de ser valoradas, donde hay hombres sedientos y hambrientos de amor,
porque por el simple hecho de decir es un hombre, él es fuerte, no alcanzamos a ver que hay un corazón necesitado de amor, de cariño, de cuidado, de protección. Y dijo el Señor que a causa del pecado vendrían tiempos. Hemos sido víctimas de Satanás, víctimas del pecado. Nuestros padres no tuvieron la orientación ni la enseñanza de llenar nuestro corazón, de darnos firmeza y seguridad. Y nos casamos hambrientos de amor, hambrientos de dirección, hambrientos de enseñanza, hambrientos de cariño, hambrientos de aceptación, y nos lastimamos aún más dentro del matrimonio y quedamos más vacíos, y nos lastimamos familiarmente y quedamos más vacíos. Y a veces estamos en un punto de sequedad, y el Señor viene a saciar nuestra sed, a saciar nuestra hambre. Pero no hay nada mejor que vivir cerca de Dios. Vuélvenos, Señor, vuélvenos, vuélvenos, Padre. Sé lo que es vivir alejado de Dios. Y me encanta la palabra en la carta de Santiago, parece, y dice 2 veces muerto y desarraigado. Y yo viví una segunda muerte espiritual, y es lo más horrible que puedes experimentar. Y yo sé que cuando perdemos el rumbo, nos salimos de esa bella atmósfera de la presencia de Dios, donde a lo mejor, como dice Pablo, sé vivir en la pobreza y en la riqueza. Cuando estamos en Dios, haya o no haya, podemos tener paz. Lo que Dios nos dé lo disfrutamos. Pero cuando estamos sin Dios, aun sea un manjar, podemos comerlo con angustia, con dolor. Yo no sé si alguien de aquí perdió el rumbo. Yo no sé si aún las aflicciones, los afanes de la vida, aún como servidor, cuidando, yo sé que a veces cuidamos la viña del Señor, cuidamos su rebaño, y a veces nos desviamos del camino y de momento sentimos el peso de la soledad, y dice el Señor: hey, gime dentro de ti para que yo te vuelva y tú des un giro y vuelvas a mí. Yo no sé, amado hermano, si hay alguien aquí que diga: vuélvenos a ti, oh Dios. Yo te voy a invitar que te pongas de pie. Si alguien ha perdido su rumbo, si a alguien se le ha caído su corona, de momento ya no sabe a qué hacer con sus finanzas, perdió el control. Quiero knowly. Alguien perdió el control de su casa, alguien perdió el control de sí mismo, ya quiere mantenerse firme, quiere mantenerse con el gozo, porque el pueblo en ese momento se llenó de tristeza y había perdido el gozo, pero perdió su dominio propio. Dice el Señor: vuélvete, quiero knowly. Le voy a pedir a los hermanos de alabanza que pasen al frente. No. Quiero knowly. Sí, o la primera. Vamos, cierra tus ojos, iglesia. Cierren sus ojos allá en Tehuacán, Puebla. Todos aquí, quiero knowly. ¿Qué pasa? Perdón. Cierren sus ojos, hermanos, y empieza a poner delante de Dios todo aquello que habías perdido. Era un noble. Todo aquello. Vamos, cierra tus ojos. ¿Y por qué no empiezas a clamar al Señor? Vuélvenos a ti, Señor. Dile: vuélvenos a ti. Yo no escucho clamores, yo no escucho gemidos. Dice que el pueblo de Jerusalén gemía.
Yeah, 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 nalama shiririririririri. Vamos, vamos, Iru no holy. Vamos, ¿por qué no le pides al Señor? Pídele a Dios, pídele a Dios. Pídele a Dios, pídele a Dios. Iru no holy, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, empieza a pedirle al Señor. Dile, vuélvenos a ti, vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti, Señor, vuélvenos a ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levanto, Señor, a tu pueblo. Tú nos conoces por nombre, Dios. Tú conoces nuestra necesidad, Padre Santo. Tú nos creaste con un propósito, Señor. Y tú hoy quieres que retomemos, Señor, nuestro propósito. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy levanto, Señor, a la iglesia, a cada mujer, a cada hombre, a cada matrimonio, Señor, Irunoli, a cada familia, a cada ministerio, Irunoli. Vamos. Yeah, 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 yeah. Vamos, empieza a orar. Empieza a orar. Vamos a darle libertad al Espíritu Santo. Vamos a darle libertad al Espíritu Santo para que Él empiece a hacer la obra. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Vamos, quiero unos holy. Quiero unos holy. Quiero unos holy. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 no, yeah, yeah, ahora. Oh, tú es sanito. Oh, yeah. Oh, ahora. Yeah. Ahora. Ahora. Yeah. Oh, Orianaha. Yeah. Ahora. It is not holy. 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 Go out. Yeah.
Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Él es no holy, 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 ahora, en el nombre de declaro autoridad para enviar Santo, Espíritu Holy. Tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es santo, Espíritu Santo, Hero no holy. Oh precioso Señor, oh precioso Dios, oh maravilloso Hero no holy. Tú que conoces lo profundo de los corazones, Señor. Are no holy. Tú conoces su necesidad, no holy. Tú Espíritu Santo, Hero no holy. Tú Espíritu de Dios, abrázala en tu amor. Abrázala en tu ternura, Señor. Rodéala de tu presencia, oh Dios. You're not holy. Sé tú, Señor. You're not holy. Sé tú, you're not holy. Tú, Espíritu de Dios, trae un toque. Profundo y es santo.
Tú eres el único, Padre. Tú eres el único que sacias nuestros corazones. Tú eres el único, Padre. Quiero no holy. Ven, Señor. Ven y llena. Ven y llena, Señor. Ven, Padre, y sácanos de esa sequedad, Padre, de esas ruinas. Quiero no holy. Vamos, abre tu boca. No te canses de adorarle. No te canses de clamarle. Quiero no holy. Trae en ella la certeza y la convicción, Señor. Vamos, decláralo, decláralo, decláralo. Declara al Dios sobrenatural. Declara ese Dios sobrenatural. You're not holy. Vamos todos, vamos a terminar con esto. Decláralo, decláralo. It is not holy. It is not holy. You know. It is no. I know. Oh, que no. Oh, it is no. It is no. It is no. Porque Dios te creó con un propósito de conquista, de conquista, de conquista. It no. It is no. It is no. Oh. Tu Espíritu Santo. Quiero no holy. Tu Espíritu Santo.
Oh, maravilloso. You don't know holy. Ahora. Shit, no. Yeah, 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 yeah. Tú, Espíritu Santo, tú maravilloso Dios, llena, llena de tu presencia, llena, Padre, trae firmeza, todo no holy. Ahora, 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 ahora. Oh, yeah, 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 yeah. You don't know holy. It is not holy. It is not holy. Yeah, you don't know holy. It is not holy. Dios te dice el Señor, porque yo te he puesto por profeta. Pero no, y tú lo sabes, pero has tenido miedo y vergüenza. Pero tú eres mi amado y mi hijo, y hablarás sin palabras, y eres los holy, eres los holy, y eres los holy. Tu boca será mi boca, y eres los holy. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Oh, precioso Dios, te adoramos. Te adoramos. Dale gracias. Dale gracias. Levanta tus manos y dale gracias. Dile gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos.